Vamos a hablar sobre el enfoque y el manejo de los pacientes con lesiones secundarias al sistema nervioso central. No sin antes agradecer a todos los organizadores de este congreso por la invitación a darles esta charla. Y queremos arrancar con un caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 49 años con un cuadro que inició hace 2 semanas de evolución. Cabe aclarar que es un caso clínico nuestro, todos los casos clínicos que vamos a mostrar en la charla son casos nuestros de acá del servicio del departamento. Un cuadro de 2 semanas de evolución de cefalea asociado a emesis en proyectil en los últimos 2 días de debilidad en el hemicuerpo izquierdo. ¿Y qué tenemos con esto? Una cefalea con signos de alarma. Ya el doctor Gómez me adelantó un poco de lo que era una cefalea con signos de alarma con banderas rojas, y entonces aquí tenemos que empezar a mirar varias cosas. Primero, los antecedentes del paciente. Era un paciente fumador pesado por más de 30 años y en la revisión por sistemas encontramos que un paciente con una tos crónica. Hasta aquí pues digamos algo que de pronto no nos llama mucho la atención. Luego de esto tenemos que hacer un examen físico general y un examen neurológico muy completo. Dentro del examen físico general tenemos que fijarnos específicamente en el estado hemodinámico del paciente, en el patrón ventilatorio de nuestro paciente, la presencia o no de signos de respuesta inflamatoria sistémica, porque todas estas cosas nos van a ir llevando al camino del diagnóstico que tenemos con nuestro paciente. Un examen neurológico también muy completo, que ya pues ayer nos hicieron una maravillosa charla de cómo hacerlo, cosas que no se nos deben olvidar en estos pacientes con cefalea con signos de alarma: cómo está el estado de conciencia de mi paciente, cómo es el examen mental, cómo están los pares craneales, el tono y el trofismo de nuestro paciente, la fuerza y los reflejos, la coordinación, la sensibilidad y la presencia de movimientos anormales. En este caso teníamos entonces un paciente masculino de 49 años con una cefalea con signos de alarma, antecedente de fumador pesado y con una tos crónica, y que en el examen físico encuentra una hemiparesia espástica hiperrefléxica derecha con una fuerza de 4/5 y una negligencia izquierda. Entonces, teniendo todos estos datos, vamos a empezar a tener un diagnóstico que es sindromático, un diagnóstico que es topográfico y a raíz de estos dos, un posible diagnóstico o diagnósticos etiológicos. Entonces, como diagnóstico sindromático, la cefalea con signos de alarma que ya mencionamos, un síndrome piramidal, que eso ya entonces me está localizando la lesión, y un síndrome sensitivo cortical. Entonces, en el diagnóstico topográfico, indudablemente tenemos una lesión intracraneal supratentorial. Entonces, dentro de los diagnósticos etiológicos que vamos a manejar, es una lesión tumoral, es una lesión infecciosa, es una lesión vascular, es una lesión desmielinizante, y para eso entonces ya empezamos a tomar imágenes o ayudas diagnósticas. Entonces tenemos esta imagen que nos muestra dramáticamente, podemos ver esta lesión, que pues sin tener entrenamiento sabemos que esto es algo anormal, más ustedes ya con el entrenamiento que han recibido durante estos 2 días de charla y con la charla de ayer de la doctora Brun, sabemos que esto es una lesión de contenido quístico que realza periféricamente al medio de contraste con un importante edema vasogénico asociado que ocasiona desviación de la línea media de herniación subfalcina. Eso es lo que vemos grande. De pronto algunos de ustedes ya habrán notado también que tenemos una segunda lesión aquí en la región parieto-occipital izquierda, que también realza periféricamente al medio de contraste. Ya vamos a ver más adelante un poquito las características imagenológicas de las metástasis, pero el hecho de que sean lesiones múltiples ya me hacen sospechar en un paciente con cefalea con signos de alarma, antecedente de ser fumador y que además presenta tos crónica, que podemos estar ante lesiones secundarias del sistema nervioso central. Este paciente indudablemente tenía indicación de ser llevado a procedimiento quirúrgico, donde se confirmó la presencia de una lesión maligna de tipo carcinoma metastásico. Aquí entonces realizamos nuestros estudios de extensión, documentando aquí esta lesión en el ápice pulmonar derecho, consistente con un adenocarcinoma de pulmón, el tumor primario de nuestro paciente. Entonces, ahora entrando en materia, a manera de introducción, sabemos que el cáncer es un problema importante de salud pública, o que es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y eso sin hablar de la morbilidad que presentan los pacientes con esta lesión. Y en este contexto, el sistema nervioso central es un sitio frecuente para metástasis, tanto el parénquima cerebral como el espacio leptomeningio, y habitualmente una mezcla de estos dos espacios. En el resto de la charla nos vamos a concentrar en lo que trata en las metástasis del parénquima cerebral, sin olvidar que también hay metástasis al espacio leptomeningio. Entonces, en cuanto a la epidemiología, la incidencia exacta de estas lesiones es desconocida, dado que la incidencia que nos dan los estudios clínicos y nos dan los estudios de autopsia son diferentes, varían entre un 10 a un 30% en pacientes con neoplasias sistémicas que van a desarrollar neoplasias al sistema o neoplasias secundarias o metástasis al sistema nervioso central. Y la diferencia de esto es que los estudios clínicos pues me van a mostrar las metástasis que son sintomáticas. Sin embargo, los estudios de autopsia me van a mostrar las metástasis que son asintomáticas, que muchas veces no se tienen en cuenta, o en pacientes que ya tienen su tumor primario tan avanzado que se desestima la presencia de una lesión metastásica al sistema nervioso central. En este contexto, es la complicación neurológica más frecuente de las neoplasias sistémicas en general,
e importante, es el tumor cerebral más frecuente en los adultos. El doctor Gómez ya nos habló de los tumores primarios del sistema nervioso central. Sin embargo, cuando sumamos los tumores primarios y los tumores secundarios, las metástasis son el tumor cerebral más frecuente que vamos a ver en un adulto. O sea, si yo tengo un adulto con un tumor, epidemiológicamente lo más probable es que sea un tumor secundario. La incidencia de estas lesiones viene en aumento y esto tiene varias razones. El envejecimiento de la población, entonces pues hay una mayor cantidad de gente en riesgo de desarrollar cáncer y asimismo pues las metástasis asociadas. Hay un uso más ampliado de las neuroimágenes, una mejor calidad de las mismas y así se pueden detectar las metástasis en un estado presintomático. Los tratamientos son mucho más efectivos para las patologías sistémicas, entonces vemos que cánceres que antes tenían una sobrevida muy corta, sus sobrevidas han aumentado y esto también, al igual que el envejecimiento de la población, aumenta la cantidad de personas que están en riesgo de desarrollar estas metástasis. Y los antineoplásicos, hay muchos de estos que no cruzan la barrera hematoencefálica, entonces pese a que yo tenga controlado el tumor primario, podemos tener microsiembras a nivel del sistema nervioso central u otros órganos que no van a estar controladas, pero aquí el sistema nervioso central, recordemos que tiene una barrera muy específica, que es la barrera hematoencefálica, que no permite que pasen estos medicamentos. Entonces, no se controlan estas micrometástasis y con el tiempo se desarrollan. Entonces, esto es súper importante porque esos son los 3 tumores que más frecuentemente encontramos relacionados a las metástasis con el sistema nervioso central. Con estos 3 tumores tenemos el 75% de metástasis del sistema nervioso central. El principal, el que lidera, es el carcinoma de pulmón. Entre un 20 y un 56% de los pacientes con metástasis del sistema nervioso central van a tener un carcinoma de pulmón como un tumor primario. Le sigue el carcinoma de mama entre un 5 y un 20% y el melanoma entre un 7 y un 16%. Aquí es importante aclarar que el carcinoma de pulmón es el que más frecuentemente está asociado a metástasis del sistema nervioso central. Sin embargo, el melanoma es el que tiene más probabilidad de hacer metástasis del sistema nervioso central porque tiene un mayor trofismo hacia este. Y tenemos otro grupo de pacientes en los que el tumor primario no se logra identificar después de un examen físico completo, exámenes diagnósticos complementarios, hasta en un 15% de nuestros pacientes no logramos identificar el tumor primario, se les hace seguimiento y la mayoría de ellos terminan desarrollando un cáncer de pulmón. Entonces, seguimos con un nuevo caso clínico, una paciente también de nuestro servicio, femenina, 56 años, con un diagnóstico de un cáncer de seno realizado en 2019. En su momento fue tratada con cirugía y radioterapia. Actualmente está en tratamiento con tamoxifeno y consulta nuestro servicio de urgencias con una cefalea con signos, una cefalea de intensidad progresiva asociada a visión doble e inestabilidad para la marcha. Nuestro servicio de urgencias nos realiza un TAC de cráneo simple, donde vemos acá en la fosa posterior una lesión expansiva que está haciendo compresión sobre el tallo cerebral. Entonces, esta lesión en una paciente que ya tiene un diagnóstico de cáncer de seno, lo hace uno pensar como primera posibilidad ante lo que nos estemos enfrentándose ante una lesión metastásica. Se realizan neuroimágenes más avanzadas como la resonancia magnética, confirmando nuestra sospecha diagnóstica, una lesión en la fosa posterior con un realce homogéneo al medio de contraste, con una compresión del tallo cerebral y del sistema ventricular. No tenemos todavía dilatación ventricular ni hidrocefalia aguda, pero es inminente el llegar allá con esta paciente. Fue llevada evidentemente a procedimiento quirúrgico con una resección completa de la lesión, confirmándose una lesión metastásica de su cáncer de seno primario. Otro ejemplo, un paciente masculino de 64 años con un diagnóstico de un melanoma maligno. Ya tenemos esta imagen en nuestro paciente, un melanoma maligno del cuero cabelludo, a quien en sus imágenes de seguimiento se le documenta una lesión intracraneal. No tenía síntomas, no tenía cefalea, no tenía déficit neurológico, pero estos pacientes en su seguimiento oncológico le realizan PET escanseriados y en este se documentó una lesión que captaba metabólicamente activa en el sistema nervioso central. Se realiza la resonancia y encontramos aquí esta lesión con un realce periférico al medio de contraste. Créanme que mide menos de 3 centímetros y ya más adelante vamos a ver por qué esto es relevante, pero esta paciente se decidió llevar un manejo con radiocirugía. Ya vamos a mirar cómo hacemos para decidir qué pacientes se llevan a una terapia y qué pacientes se llevan a otra. Bueno, este cuadro, que sea un poquito engorroso, lo traje por 2 razones. Uno, ya sabemos que el cáncer de pulmón, el cáncer de seno y el melanoma son los que clásicamente están asociados con las metástasis del sistema nervioso central. Sin embargo, por las razones que ya les contaba de que viene en aumento la incidencia de las metástasis del sistema nervioso central, tenemos otros cánceres que han venido repuntando y han venido también ocupando el lugar y su presencia en las metástasis del sistema nervioso central, como son el carcinoma renal y el carcinoma gastrointestinal y colorectal. Entonces, son otras posibilidades que tampoco debemos olvidar. Otra cosa importante que les quería comentar, el cáncer de pulmón en general tiene un riesgo de realizar metástasis del sistema nervioso central
aproximadamente un 15%. Pero cuando estamos hablando de los subtipos histológicos en específico, el tumor, el cáncer pulmonar de célula pequeña, tiene un riesgo hasta del 50% de desarrollar metástasis del sistema nervioso central. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y lo otro que les quería contar son las características moleculares de estas lesiones, dado que son marcadores de pronóstico en nuestros pacientes, así como posibles target para tratamiento dirigido. Bueno, un poquito de la fisiopatología. Eso es un proceso que consta de una siembra y una colonización. Eso es un proceso que no es aleatorio, es un proceso altamente selectivo que depende de una gran cascada de cambios moleculares y genéticos, que da para una charla completa solamente hablar de esto, pero a grandes rasgos lo que tenemos es un tumor primario. Las células cancerígenas de ese tumor primario se sueltan, ingresan al estroma del órgano donde estén adyacente, y por un montón de regulaciones positivas y negativas logran intravasarse y llegar a la vasculatura. Luego de llegar a la vasculatura, ellos tienen que sobrevivir, esas células cancerígenas tienen que sobrevivir esa vasculatura, tanto al trauma mecánico de la vasculatura como tal, y así como al sistema inmunológico, sobre todo las células natural killer, que son las que se encargan de atacar las células cancerígenas. Luego de lograr sobrevivir a la circulación, la lesión o las células cancerígenas se van a extravasar, y eso tampoco significa que ya hayan logrado su tarea de realizar la metástasis. Allí estas células pueden entrar en muerte celular, simplemente no sobreviven al ambiente del nuevo órgano. Pueden entrar en dormancia, que es un periodo como quiescente en el que la célula no se reproduce, no continúa su ciclo celular, pero tampoco se muere. Y de allí o inmediatamente se extravasa, puede entrar en un proceso de proliferación. Generan micrometástasis, colonización y la metástasis como tal establecida. Entonces, cuando esta célula se extravasa, sobre todo los cánceres de mama tienen esta posibilidad de desarrollar algo que se llama cooptación, que es cuando toman los vasos sanguíneos del parénquima cerebral normales, no vasos neoformados que también pueden suceder, vasos normales del parénquima sanguíneo y, por así decirlo, se los roban para ellos y para su nutrición y para su crecimiento. Empiezan a interactuar con los astrocitos, empiezan a evadir el sistema inmune. Otra forma como pueden entrar es atravesando la barrera hematoencefálica a través de los pliegos coroides, se localizan en la glía limitas y allí a través de los espacios perivasculares ingresar también al parénquima cerebral. Y bueno, ahora vamos a pasar a la parte clínica, cómo vamos a identificar a estos pacientes. Y primero, para tener en cuenta, tenemos que saber que podemos tener 3 presentaciones diferentes en nuestros pacientes. Podemos tener una presentación metacrónica, es lo más frecuente, hasta un 2/3 de los pacientes se van a presentar así. La presentación sincrónica y la presentación precoz. La presentación metacrónica, ¿qué es? Estos pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer conocido, desarrollan síntomas del sistema nervioso central o en sus diagnósticos o en sus seguimientos oncológicos se documenta una lesión metastásica. Pacientes con presentación sincrónica es cuando el diagnóstico de la lesión o el tumor primario y el tumor secundario se hacen al mismo tiempo del momento de diagnóstico. Y la presentación precoz son estos 15% de los pacientes que les contaba que sabemos que tienen una metástasis del sistema nervioso central, pero todavía no le hemos podido documentar el tumor primario. Entonces, sabiendo esto, les traje este estudio clínico con 1.013 pacientes, una serie de casos de 1.013 pacientes que nos muestra cuáles son los síntomas más frecuentes en los pacientes con metástasis. Entonces, vemos que son síntomas bastante inespecíficos, al igual que en los tumores primarios, la cefalea repuntúa con un 31% de los pacientes, pero también tenemos cambios cognitivos y cambios de la esfera mental en un 34% de los pacientes, debilidad y paresia en un 24%, convulsiones en un 19% de los pacientes, y de ahí hacia abajo cualquier síntoma neurológico que también va a estar dependiendo del síntoma o del sitio donde esté localizada la lesión. Entonces tenemos otro caso clínico, un paciente de 57 años con un antecedente de un cáncer esofágico. O sea, ya sabíamos que tiene esto. Esta es una imagen de PET scan, es pues como para ilustrarles que ya sabíamos que tenía un cáncer esofágico, estaba en tratamiento oncológico, consultaba por una cefalea con signos de alarma que ya la sabemos identificar y encontramos esta lesión dramática a nivel del sistema nervioso central. Una lesión en el lóbulo frontal izquierdo, bastante grande, con realce periférico y heterogéneo el medio de contraste, con gran edema vasogénico asociado, desviando la línea media, ocasionando compresión del sistema ventricular y una herniación subfalcina. Este paciente indudablemente fue llevado a cirugía, confirmándose el diagnóstico de una lesión metastásica. Entonces, este es un paciente con una presentación metacrónica, es decir, ya sabíamos que teníamos un cáncer y desarrolló en la historia natural de su enfermedad una lesión al sistema nervioso central. Y ahora vamos a puntualizar los síntomas que me parecieron más importantes que se lleven para la casa y que tengan en cuenta.
La cefalea, como nos contó el doctor Gómez, es el síntoma más frecuente, asociado sobre todo a lesiones cuando son múltiples o de fosa posterior. La característica de la cefalea que más me hace sospechar que tiene una lesión intracraneal, no solamente metástasis, lesiones intracraneales en general, que fue más o menos la que también nos contó el doctor Gómez, son cefaleas de características matinales, aumentan con las maniobras de Valsalva, está asociado a mareo, a náuseas o mesis. El problema, ¿cuál es? Que solamente un cuarto, un tercio de los pacientes se presenta con estas características de la cefalea. Incluso muchos de los pacientes, su síntoma cardinal no es la cefalea, consultan por otra causa y pues uno preguntándoles y siendo incisivosos en la historia clínica, le cuentan a uno que ha tenido cefalea, pero muchas veces no es el síntoma principal por el que consultan, pero sí es el más frecuente. Las convulsiones puede ser la primera manifestación en estos pacientes hasta en un 20% de los casos. Se ven sobre todo en lesiones cuando son múltiples o melanoma metastásico. Este particularmente tiene mayor riesgo de realizar convulsiones cuando lo presentan. Y las convulsiones suelen ser de características focales sin generalización. En cuanto a la focalización neurológica, que va a depender pues, del sitio donde está localizada la lesión, va a ocurrir hasta en un 40% de los pacientes. Y el declinamiento cognitivo y las alteraciones de la marcha, que pueden ser bastante inespecíficos, son bastante frecuentes también. Dentro del declinamiento cognitivo tenemos las alteraciones de la memoria, la falta de concentración, las alteraciones comportamentales, y que pues tenemos sobre todo cambios de la personalidad hacia la depresión. Estas cosas ni siquiera normalmente son comentadas por el paciente, habitualmente se lo comenta a uno la familia, pero es muy frecuente, está reportado hasta en 2/3 de los pacientes con lesiones metastásicas. Y las alteraciones de la marcha suelen ser la manifestación inicial de esto. Lo vemos en lesiones múltiples, bilaterales, de pequeño tamaño, que habitualmente son la característica de las metástasis del cáncer de pulmón. Y la característica de la marcha es que aumenta el polígono de sustentación y es una marcha a pasos cortos. Pero si recuerdan el video que nos mostró el doctor Hakim más temprano sobre la marcha magnética, yo puedo creer que es una marcha muy similar. Entonces, pese a que es una manifestación inicial y es un hallazgo bastante frecuente, también es muy poco específico. Bueno, y hablando ahorita un poco de la patología, de qué van a encontrar nuestros compañeros patólogos al momento de analizar estas imágenes en el microscopio, son lesiones ocupantes de espacio, sólidas, redondeadas y bien circunscritas. Recuerden esto, que son bien circunscritas porque nos van a ayudar ahorita a entender un poquito lo que vamos a encontrar en las imágenes diagnósticas. Suelen tener necrosis central, que en las imágenes lo vemos como este vacío negro que queda al lado del realce periférico al medio de contraste. Este mismo vacío negro lo vamos a encontrar en las placas histopatológicas y eso es lo que me habla es que tenemos lesiones grandes y de rápido crecimiento. Si encuentran contenido mucoide, pues estamos hablando probablemente de un adenocarcinoma, porque no debería haber contenido mucoide en el sistema nervioso central. Pueden debutar nuestros pacientes también con grandes sangrados, y eso sobre todo en lesiones como melanoma y coriocarcinoma, pero también cánceres renales o de tiroides están asociados a grandes sangrados, o sea, pacientes que consultan por hemorragia intracerebral. La apariencia histológica suele ser similar al tumor primario, pero pueden tener diferencias biológicas y genéticas, lo cual hace importante también tener una muestra patológica de estas lesiones, sobre todo si creemos que puedan ser candidatos a terapias target o dirigidas. Tenemos otro ejemplo, un paciente de 26 años con un diagnóstico de un coriocarcinoma testicular metastásico al retroperitoneo y consulta por una alteración súbita del estado de conciencia asociada a una hemiplegia derecha y una fascia. Ingresa al servicio de urgencias inmediatamente, se activa el código, se ve aquí en nuestra institución que está pues muy bien institucionalizado, hago la cuña, y eso es lo que encontramos, una hemorragia intracerebral bastante grande en el lóbulo frontal izquierdo, pero hay cosas que lo hacen uno sospechar que no estamos solo ante una hemorragia intracerebral normal. La edad del paciente, el antecedente del coriocarcinoma testicular, la presencia de este edema, que es esta hipodensidad periférica que estamos viendo el sangrado, que es un edema que está muy prominente para un sangrado agudo, eso lo hacen sospechar a uno que no estamos solamente entre una hemorragia intracerebral. Este paciente indudablemente se llevó a cirugía, se drenó el hematoma, se envió tejido para histopatología y se confirmó la presencia de una metástasis de un carcinoma testicular que el paciente ya venía diagnosticado con esto. Bueno, la distribución de las lesiones lo más frecuente es que se distribuyan que se localicen, en los hemisferios cerebrales, hasta en un 80% de los casos, como es este ejemplo. En el cerebelo, hasta en un 15% de los casos, como es este ejemplo, ya se los mostré a nuestro paciente con cáncer de seno. Incluso en el tallo cerebral, hasta en un 5% de los casos se pueden localizar allí. Esta es una paciente con un carcinoma de pulmón a la que se le documentó esta lesión. Sin embargo, podemos tener localizaciones atípicas de las metástasis. Por ejemplo, esta paciente de 63 años con un diagnóstico de cáncer de pulmón ya en remisión, quien se presentó al servicio de urgencias con una cefalea severa y una pérdida súbita de la agudeza visual. Realizamos imágenes y encontramos esta lesión de la región celar
con extensión supracelular y compresión del quiasma óptico. Aquí la tenemos. En una paciente sin este diagnóstico antecedente de cáncer es muy fácil, lo más probable es que sea un adenoma hipoficiario, que es el cual ya nos mencionó el doctor Gómez. Sin embargo, en una paciente con un diagnóstico de cáncer, igual tenemos que tener en mente que esto puede ser una metástasis, y efectivamente la paciente se llevó a cirugía y se confirmó por histología una lesión metastásica de su carcinoma de pulmón. Otro ejemplo es este paciente masculino de 67 años con cáncer de próstata ya metastásico a hueso, que consulta por una cefalea con signos de alarma y encontramos esta lesión extraxial con realce al medio de contraste, algo de cola dural, y como nos mencionó el doctor Gómez, las lesiones extraxiales lo más frecuente que tengamos es un meningioma. Dijimos, bueno, puede ser un meningioma, pero con el antecedente del cáncer de próstata pues no lo podemos descartar. Los llevamos a procedimiento quirúrgico, igual necesitaba cirugía, era un paciente que tenía un edema vasogénico, aquí pues no se ve en esta imagen porque no es la mejor para ver esto, pero tenía un edema vasogénico bastante importante. Se llevó a procedimiento quirúrgico y se confirmó la presencia de una lesión metastásica. Entonces, el antecedente de cáncer de los pacientes nos tiene que tener muy en alerta que puedan ser lesiones secundarias. La cantidad de las lesiones pueden ser únicas, como en los ejemplos que ya hemos visto previamente, sobre todo en tumores renales o colorectales, o pueden ser múltiples, más frecuente en pacientes con cáncer de pulmón o melanoma. Estas imágenes son de un solo paciente y vemos que tiene aquí una lesión en el hemisferio cerebeloso, tiene una lesión muy grande en el lóbulo occipital derecho, tiene una lesión más pequeña también aquí en el lóbulo occipital derecho más abajo, tiene otra lesión acá en el lóbulo frontal derecho. Entonces son imágenes de un solo paciente con lesiones múltiples. Estas lesiones múltiples le hacen a uno sospechar grandemente que sean lesiones secundarias. Y ahora hablar un poquito de las imágenes diagnósticas. Ya nos han hablado extensamente de estas. La tomografía computada la vamos a utilizar cuando no tenemos disponibilidad de resonancia, cuando la premura clínica del paciente, como nuestro paciente que llegó con un deterioro neurológico agudo, lo amerita o amerita una imagen rápida, o cuando el paciente tiene contraindicación para la resonancia. Cuando no tenemos contraste, ¿qué vemos? Lesiones ocupantes de espacio hipoisodensas, o sea, vemos esto, no nos da más información. Cuando le ponemos contraste, vemos un aumento en la densidad de la lesión, y esta es la información que me va a dar la tomografía. Cuando realizamos imágenes de resonancia magnética, entonces lo que vamos a encontrar en las imágenes, consecuencias en T1, que es esta que estamos viendo acá que les estoy señalando, son lesiones hipoisointensas con una área hipointensa alrededor. Cuando le colocamos contraste a estas lesiones, que indudablemente si sospechamos de metástasis al sistema nervioso central, eso es importante, siempre pedir las imágenes contrastadas, a no ser que tenga alguna contraindicación nuestro paciente para el contraste. Vamos a ver un realce periférico al medio de contraste, como estamos viendo aquí en esta lesión, aquí en esta lesión también, un realce periférico al medio de contraste. No significa que siempre sean así, también pueden ser unos realces homogéneos, como ya vimos en algunos de los ejemplos pasados, pero clásicamente es este realce periférico al medio de contraste. Cuando tenemos secuencias con información en T2, en un T2 simple o un T2 FLAIR, este que tenemos acá es un T2 FLAIR, lo que vamos a ver es el área hipointensa que abarca el tumor, que es esto que tenemos acá, y esto asociado que es el edema cerebral. Ya les hemos comentado varias veces que la mejor secuencia para encontrar edema cerebral es el FLAIR. Y aquí cabe mencionar que el edema cerebral de las metástasis es desproporcional al tamaño de la misma. Vemos lesiones que de pronto son muy chiquitas, pues es una lesión no tan grande, y el edema cerebral alcanza casi que todo el hemisferio, la mitad de un hemisferio cerebral. Esa desproporción también le hace sospechar a uno que está ante una lesión secundaria. Las secuencias de difusión nos van a ayudar sobre todo con el diagnóstico diferencial de lesiones cerebrales con un realce en anillo. No todas las lesiones que realzan así en anillo son metástasis, así también pueden resaltar los gliomas, los abscesos, algunas lesiones vasculares, algunas lesiones desmielinizantes. Para ayudarnos a diferenciar entre un absceso o una lesión secundaria, pues aparte de la clínica del paciente, en las imágenes lo que vamos a ver es una alta señal en el absceso, o sea, una restricción a la difusión, que ya la doctora María Lucía nos explicó específicamente cómo se veía, y si una verdadera restricción a la difusión, es decir, brilla en la difusión y se ve negro en el mapa de ADC. Cuando estamos ante tumores, no va a restringir a la difusión o ante tumores metastásicos. Toda medicina se puede salir de estos cánones, pero pues es lo más frecuente. Y aquí tenemos, puede que nuestro paciente venga con un cuadro clínico muy claro, el antecedente, las imágenes diagnósticas son muy dicientes y pues no hay nada más que hacer. Pero no siempre es así, no siempre es tan fácil. Muchas veces tenemos toda esta gama de diagnósticos diferenciales que tener en cuenta y no siempre es tan fácil saber ante qué nos estamos enfrentando. Y aquí cobran relevancia las imágenes diagnósticas avanzadas, de las cuales también ya nos habló un poquito el doctor Gómez. Aquí tenemos una perfusión por resonancia magnética y si recuerdan, el doctor Gómez nos mostró un gráfico muy bonito donde veíamos que los gliomas o los tumores primarios del sistema nervioso central suelen ser difusos, mientras que yo ya les conté que las metástasis son circunscritas. Entonces, ¿qué voy a encontrar? Todos los tumores en general van a tener un aumento del volumen sanguíneo cerebral, que es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, ese edema periférico, que
que está asociado a las lesiones metastásicas, no tiene por qué tener también un aumento del volumen sanguíneo cerebral porque es solamente un edema vasogénico por alteración de la barrera hematoencefálica, no hay infiltración tumoral. Mientras que en los tumores primarios sí vamos a tener una alteración en la perfusión porque tenemos también tumor difuso allí metido en todas esas fibras blancas que están inflamadas o hematizadas. La espectroscopio por resonancia, lo que yo nos había contado el doctor Gómez, nos muestra un aumento en el pico de colina con una disminución o ausencia en los niveles de creatina y en acetilespartato, y hasta ahí es lo mismo con tumor primario. Pero lo mismo, la región peritumoral no debería mostrar un pico de colina como sí lo debería demostrar en los tumores primarios del sistema nervioso central. La tomografía por emisión de positrones o PET nos va a ayudar lo mismo, a diferenciar la necrosis por radiación de la lesión maligna, también nos ayuda y también nos va a mostrar la tasa de metabolismo de la lesión. Si vemos que el edema vasogénico tiene un metabolismo también aumentado, pues seguramente estamos ante una lesión primaria. Si vemos que no, pues estamos más probablemente ante una lesión secundaria. Y si vemos estos cambios que no estamos seguros si son cambios post-radiación o es lesión que está volviendo a crecer, si vemos que tiene un metabolismo cerebral normal, pues no estamos o disminuido, no estamos ante una lesión secundaria, sino probablemente ante cambios isquémicos. Entonces, el procedimiento diagnóstico de estos pacientes va a ser diferente si estamos ante un cáncer conocido o un cáncer no conocido. Cuando tenemos un cáncer ya conocido, un paciente con una clínica muy clara, con hallazgos imagenológicos muy claros, se puede hacer el diagnóstico sin confirmación patológica y pasar al tratamiento oncológico. ¿Cuándo vamos a necesitar una biopsia diagnóstica? Cuando la neuroimagen es atípica, cuando la neoplasia sistémica está controlada sin evidencia de un tumor pulmonar, cuando el cáncer primario es de baja probabilidad de formar metástasis al sistema nervioso central y cuando tiene alto riesgo de lesión vascular o infecciosa. O sea, todavía estamos muy dudosos del diagnóstico diferencial. Y aquí les traigo un ejemplo rápido, un paciente de 55 años con antecedente de cáncer renal tratado con nefrectomía radical izquierda en 2009, este es un caso actual. Consulta por una debilidad leve del miembro superior izquierdo, realizamos esta imagen y encontramos esta pequeña lesión que realza homogéneamente al medio de contraste con un gran edema vasogénico asociado y ustedes ya pueden sospechar, estamos ante una lesión secundaria y nosotros también así lo sospechamos. Sin embargo, el grupo de urología y oncología nos decían es poco probable que este cáncer renal que ya está tratado esté desarrollando metástasis al sistema nervioso central. Por lo tanto, decidimos llevar al paciente a una biopsia diagnóstica confirmando una lesión metastásica de su cáncer renal que fue tratado en 2009. Se realizaron estudios de extensión y efectivamente se confirmó que en el riñón derecho tenía un nódulo sugestivo de malignidad. ¿Qué hacemos cuando tenemos un cáncer no conocido? Pues tenemos que identificar el tumor primario. Para esto, examen físico completo, una historia clínica, una anamnesis completa, tomografía de tórax y abdomen. Solamente con la tomografía de tórax, pues ya sabemos que vamos a encontrar la mitad de los diagnósticos porque la mitad van a tener un cáncer de pulmón. PET corporal total, marcadores séricos, todas las herramientas que tengamos para poder documentar nuestro cáncer primario. Y ahora bien, el tratamiento va a depender de 3 pilares básicos. Primero, la extensión, el control y la patología del tumor primario, el tamaño, la localización y el número de metástasis que tengamos, y los tratamientos antineoplásicos previos que haya recibido mi paciente. Según esto, voy a definir si mi paciente va a ser candidato a cirugía, radioterapia o radiocirugía o una mezcla de estas. Importantísimo antes también de definir qué tratamiento le voy a dar a mi paciente, determinar el pronóstico del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es la funcionalidad de mi paciente. Esto lo hacemos a través de la escala de Karnofsky y tenemos varias herramientas para tratar de definir el pronóstico que tenga mi paciente. La escala del RPA y la escala del GPA tienen en cuenta la edad, la funcionalidad, la presencia de patología o de lesión secundaria extracraneal, el número de metástasis cerebrales, etcétera. Y con esto vamos a estadificar o saber cuál va a ser el pronóstico de nuestro paciente. Ahora bien, la cirugía va a tener diferentes indicaciones dependiendo del objetivo de la cirugía. Cuando es una cirugía con un objetivo terapéutico, van a ser lesiones mayores a 3 centímetros, lesiones quísticas o necróticas con importante edema vasogénico asociado y que le esté ocasionando síntomas al paciente, lesiones sintomáticas en áreas elocuentes o lesiones en fosa posterior que estén ocasionando efecto de masa o hidrocefalia asociada. Cuando son objetivos diagnósticos es cuando tengo un cáncer primario desconocido, hice de todo y no lo encontré. La patología le puede dar pistas de dónde viene ese cáncer primario. Cuando tiene un potencial diagnóstico diferencial que no he podido dilucidar con las imágenes diagnósticas incluso avanzadas, o cuando tenemos sospecha de que es radionecrosis y tampoco hemos podido dilucidar esto con las imágenes diagnósticas avanzadas. O incluso con objetivos estratégicos, cuando quiero documentar alguna mutación o algún perfil biológico en especial en los pacientes que puedan ser elegibles a terapia target.
La radioterapia utilizamos una dosis estándar que es de 30 grays que está administrada en 10 fracciones diarias. Esto habitualmente lo prescriben los radioterapeutas, pero es importante que lo conozcamos. Las principales indicaciones son pacientes con pobre pronóstico, que ya sabemos cómo sacarle el pronóstico del paciente. Sin embargo, en términos generales, pacientes con edad avanzada, cánceres sistémicos no controlados y mal estado funcional, o pacientes que presenten múltiples metástasis, porque pues no podemos operar todas las metástasis del cerebro. Posterior a resección quirúrgica o posterior a radiocirugía, si no hay un adecuado control local de la enfermedad, también se puede pensar en radioterapia. La radiocirugía lo que va a hacer es administrar una radiación a grandes rasgos, es una definición muy escueta, nos va a administrar una radiación de fotones de alta precisión a un pequeño volumen objetivo. Clásicamente lo utilizamos en lesiones solitarias menores a 3 centímetros, sin embargo ya hay estudios que hablan que se pueden utilizar en lesiones múltiples. La eficacia, importante, la eficacia no está relacionada con la sensibilidad convencional del tumor a la radiación, entonces eso que uno escucha que es radiosensible o radioresistente, aquí no aplica. Se puede tratar lesiones en cualquier localización, en cambio nosotros quirúrgicamente no podemos llegar lesiones en cualquier localización. Recuerdan esa paciente con la lesión metastásica en el tallo, allá imposible llegar con la cirugía sin ocasionar lesión a nuestro paciente. Y logran un control local del tumor hasta en un 80 o un 90% de los casos. La quimioterapia, la terapia hormonal y la terapia target va a estar prescribida por los oncólogos, va a estar asociada al nivel de quimiosensibilidad o la presencia de mutaciones susceptibles a ser manejadas con terapia hormonal o terapia target. Y muy importante, ya para terminar, el tratamiento de soporte, porque esto es lo que podemos hacer todos desde un primer nivel de atención hasta un nivel de supraespecialista. Corticoides es el pilar del tratamiento sintomático porque va a aliviar el déficit neurológico en pocos días, porque lo que hace es reducir ese edema perilesional, no va a curar al paciente, pero le va a ayudar con sus síntomas. Además, mejora las manifestaciones clínicas de la radiotoxicidad aguda, mejorando el apetito, disminuyendo náuseas, emesis y dolor, pacientes que están siendo sometidos a quimioterapia o radioterapia. Preferimos la dexametasona porque no tiene efecto mineralocorticoide y es de larga acción. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que tiene efectos neurológicos y no neurológicos importantes, entonces tampoco podemos dejar por siempre a nuestro paciente con corticoides. Los antiepilépticos importantes y los tenemos que utilizar en evitar inductores hepáticos y no está recomendado como tratamiento profiláctico, aunque esto puede ser un poco debatido en lesiones que sabemos que tienen alto riesgo de convulsionar, como son las lesiones múltiples o el melanoma, que ya también lo mencionamos. Y para finalizar, los mensajes para llevar a casa es importante tener en cuenta la metástasis del tumor cerebral más frecuente en los adultos. Si me dicen paciente adulto con tumor, lo primero que tenemos que pensar epidemiológicamente es que es una metástasis. El tumor primario más frecuente que genera metástasis del sistema nervioso central es el pulmón. Sin embargo, el tumor con mayor probabilidad de metástasis al sistema nervioso central por su trofismo hacia el sistema nervioso central es el melanoma. Los tumores primarios que más se van a asociar a sangrado, o sea, que haya metástasis del sistema nervioso central y estas sangres son pulmón, melanoma y coriocarcinoma. Y el tratamiento va a depender del pronóstico, la funcionalidad, la cantidad de metástasis y el control del tumor primario. Eso es un trabajo en conjunto, no solamente los neurocirujanos, tenemos que ir de mano con los oncólogos, con los paliativistas y con los radioterapeutas. Y esto era todo lo que les traía el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado.